Muy buenas tardes, amigos de Cátedra Cosco. Después de un buen tiempo de haber parado nuestras actividades, nos volvemos a encontrar y nos volvemos a encontrar con una actividad de lujo en estos momentos tan difíciles que vive nuestro país, en el que lo único que cabe es reflexionar y, como dice el doctor Lurgio, comprender al otro, comprendernos a nosotros mismos para salir adelante en nuestro país. Esta conferencia se llama Carta al Teniente Shogun, Testimonio y Reflexiones, a cargo de Lurgio Gavilán Sánchez. Seguramente para muchas personas el nombre de Lurgio es un nombre que nos puede ser familiar, pero de repente para otras personas no tan conocido. Él nació en Ayacucho en 1973. Es maestro y doctor en antropología social por la Universidad Iberoamericana en México, es docente universitario y es autor de 2 libros que son Memorias de un soldado desconocido, que lo tengo aquí en mano, es una autobiografía y antropología de la violencia, según su título, editado en 2012, y Carta al Teniente Shogun, que fue publicado el año 2019. Tenemos que hacer una breve presentación de nuestro autor, pero en principio yo quiero comentarles cómo esto es todo una cadena de conocimiento, de cultura, de transmitirnos nuestras inquietudes, las personas que leemos, las personas que nos preocupamos. Un buen día de esos, quien nos acompaña en el público, la doctora Ana Santamaría, me dice: doctor, tiene que leer usted el libro Carta al Teniente Shogun. Yo había leído este texto, no conocía el otro, de manera que en un viaje a Lima, antes de la pandemia, compré el libro en una librería que había en el aeropuerto aquí, en Cusco, y terminé de leerlo antes de aterrizar en Lima. Luego de eso, yo, ya conocedor de este libro, compartí la lectura con la doctora Liliana Coronado, que nos acompaña también, quien empezó a leer el libro, y ella, y gracias a ella, le debemos la inquietud de tener ahora como expositor a Lurgio Gavilán Sánchez, autor del libro, porque dijo la doctora Liliana, lo tenemos que invitar y tenemos que escuchar sus experiencias. Hacemos una pequeña presentación. Fíjense que ustedes, el doctor Lurgio acaba de mostrarnos la carátula de su libro Memorias de un soldado desconocido, traducido a el japonés. En ese libro y en el otro, de Carta al Teniente Shogun, está este gráfico en el que se puede ver a un niño totalmente aterrado por las balas de un pelotón del ejército, y entonces él, con relación a este momento, en Carta al Teniente Shogun, dice, porque él era ese niño que estaba aterrado y a punto de morir en balas o por balas del ejército peruano. Quiero recordar siempre ese día de marzo de 1985, nos dice Lurgio, entre la fría montaña, la guerra y la neblina lechosa, apareciste en mi vida, Teniente Shogun. Apenas cuando entraba a la adolescencia, tal vez como el militar que anhelaba una doctrina espectacular sobre la vida, porque acaso sabías que tus enemigos eran tus propios hermanos. Me dijiste mientras me dabas la mano, vamos al cuartel, y yo seguí tus pasos, sin ninguna expectativa, la verdad. Creía que mi partido estaba perdiendo la batalla y que tu invitación tenía por finalidad llevarme al cuartel para, con engaños, cortar mi cabeza y echar mi cuerpo y mi sangre a los perros. No fue así. Por el contrario, te volviste para mí alguien como Miguel Grau Seminario, quien les daba protección a los enemigos de guerra. Eso hiciste conmigo. Por eso escribo esta carta, para pensar sobre la gratitud y las vueltas de la vida. Lurgio tenía la edad de un adolescente en ese momento, y luego, desde mi punto de vista, como que vuelve a nacer en ese momento, y él está en el ejército, luego se va
a la vida de la contemplación en la orden franciscana, donde inicia un noviciado y donde finalmente él, luego de tener esa experiencia en el ejército y tener esa experiencia religiosa, en Memorias de un soldado desconocido dice: después del primer año académico del Instituto Filosófico Teológico Franciscano Juan Landázuri Ricketts, salí de vacaciones. Cuando regresé de una corta temporada de descanso, renuncié a la vida religiosa. Las vacaciones me dieron la oportunidad de pensar sobre lo hecho. Miré hacia atrás a lo largo de mi vida y ya no pude imaginarme más en el convento. Fíjense ustedes, en el ejército y luego también como una persona dedicada a la vida religiosa, y él dice: mi plan sería volver a mi pueblo a vivir una tranquila vida como campesino. Sin embargo, el futuro me esperaba con más sorpresas porque meses después tendría la oportunidad de ingresar a la universidad a estudiar. Entré a estudiar antropología sin saber mucho sobre esta carrera, pero al cabo de un poco tiempo llegué a estar convencido de que aquí podría estar mi vocación. Y podría estar mi vocación. En carta al teniente Shogun, casi al final de la carta, haciendo recuerdo de este momento grave de la vida, esos momentos graves y de muchas encrucijadas que tenemos todos, él dice: a pesar de la lealtad que me enseñaron, ya no soy niño de la guerra, tampoco el sargento del ejército, ni el candidato a fraile franciscano. Vivo cerca y a la vez lejos de esas instituciones totales. Trato de no quedarme en el pasado, de mis condiciones en la violencia estructural en la que nací, ni en la carencia imposible de mi pueblo. Escribo para recordarnos, le dice al teniente Shogun, aquel que en algún momento le salva la vida y durante unos 4 meses más o menos convive con él en el ejército y le hace ver a Lurgio muchas cosas hacia el futuro. Le dice: te escribo para recordarnos que la esperanza de un mundo mejor es un asunto serio que nos involucra a todos. Pienso que necesitamos hablar y discutir mucho sobre lo que nos tocó vivir. Necesitamos conocer tu nombre verdadero, mi teniente. Necesitamos no callar, no silenciar, no olvidar. Donde quiera que estés, le dice al teniente Shogun, mediante mis amigos, recibe mi saludo fraterno. Espero que esta epístola pueda mostrar que es posible romper las cadenas una y otra vez para todos los que deseamos construir profundamente un mejor porvenir para nuestros hijos y vivir intensamente el regalo que es esta vida fugaz. Y al final del libro, Lurgio pone una foto que ustedes pueden apreciar en el libro, en la que creo que se resume absolutamente todo, ¿no? Saludos, Shogun, donde quiera que estés. Aquí está la vida que me regalaste, mis hijas. Un abrazo grande. Con ustedes, estimados amigos de cátedra, nuestro escritor, nuestro conferencista de esta tarde, el doctor Lurgio Gavilán, a quien lo recibimos muy cordialmente y lo escuchamos en cuanto a sus experiencias, su testimonio, sus reflexiones sobre lo que le tocó vivir en este Perú a partir de la década de los 80 y en el mundo en estos tiempos actuales en los que nos encontramos. Gracias, doctor Lurgio, por estar con nosotros y tenemos la inmensa felicidad de escucharlo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos. Les tengo que agradecer infinitamente. Muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio para conversar. Agradezco al doctor Fernando Murillo, que presentó amablemente, a la doctora Liliana Coronado, que han organizado, que hicieron esta invitación para poder conversar un ratito en este tiempo tan difícil también que nos ha tocado vivir, este tiempo, la pandemia, que nos ha desnudado también. Andábamos marchando bien, pero tantas dificultades ahí. Yo soy profesor, trato de ser profesor, trato de aprender también
Y uno me conmueve también cuando mis estudiantes se conectan subiendo un ser, un ser. Pero también he disfrutado también mis estudiantes, a veces se han unido algunos con sus abuelos, con su mamá, con su papá, entonces podemos disfrutar también la clase. Y por eso les tengo que agradecer muchísimas gracias a todos ustedes que están conectados para saludarnos, me decía en las redes, en este mundo virtual, un abrazo grande para cada uno de ustedes. Me ha tocado, como dijo el doctor Murillo, tantas vidas. Venimos mucha gente, o vengo de la guerra, vengo de estas cenizas de la guerra, pero estamos aquí, estoy aquí aún caminando, haciendo algo, tratando de ser persona también, como dijo doctor Murillo, tratando de entender al otro y tratando de entenderme a mí mismo también. El país que nos duele tanto. Voy a decir algunas cosas, luego comentaré sobre el libro. Este espacio también sirve para conversar. El mundo que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir este mundo, pues ha caminado rápido, ha cambiado rápido. Eso no lo sé, yo me doy cuenta desde los años 80, 90, ha cambiado muy rápido, muy rápido. Hay tantos avances como nunca. Hay mucho conocimiento, hay mucha tecnología. Eso vemos. Yo veo a mi niña cuando toma un celular, que tanta tecnología, ni siquiera yo puedo hacer estas cosas que está haciendo mi niña. No hubiera sido posible seguramente en los años 1990, no hubiera sido posible ni siquiera en los años 2000, a comienzos del año 2000, estas clases virtuales que estamos haciendo y esta conversación que estamos teniendo, que se han conectado ahora de distintas partes del país, quizá algunos de fuera también. No hay tanto como hoy, no hay tantas cosas que estamos dando, que hemos hecho los hombres. Hay comida también para todos, hay comida para todos. Pero tenemos que decirlo, hay que decirlo también, pero hay tanta pobreza, hay tanta desigualdad, tanta injusticia, que bueno, por eso me alegro por escuchar al doctor Murillo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que esté organizando, que estamos hablando, necesitamos hablar. Hay tanta injusticia, hay tanta corrupción, todo esto es de muy larga data también. Hay justicia pendiente, eso es verdad, hay justicia pendiente con las mujeres, con las víctimas del conflicto armado. Todavía hay exhumaciones que están trabajando los antropólogos, los fiscales siguen trabajando, siguen exhumando. Esas cosas nos duelen. Y apenas los años 70, creo que las mujeres, mi madre, por ejemplo, nunca tuvo de mí, nunca tuvo, ni siquiera ha ido a elegir algún político, nunca. Hay muchos peruanos y peruanas que no tuvieron siquiera un DNI, no lo sé, no existieron nunca. Estas cosas tenemos, hay una sed de justicia también tremenda. Y seguimos esperando también cuando, ahora que hemos cumplido el bicentenario, cuando San Martín, 1821, el 28 de julio, había dicho, somos libres, somos iguales. Y entonces esa esperanza todavía tenemos, presente que llevamos. Bueno, esta es una otra parte. Luego, Sendero Luminoso, Carlos Iván de Gregory ha dicho que todavía es un
todavía no hemos tratado de entender, no hemos entendido bien al Sendero Luminoso, no hemos entendido bien, todavía parece opaco, elusivo. Eso decía este gran antropólogo Carlos Iván de Gregory. Y también yo quisiera recordar también a Jorge Flores Ochoa, que ahora mismo ha presentado, ha comentado mi libro, un gran antropólogo, gran persona, académico. Ahí están, ahí quedan los... tanta escritura, tanta etnografía que ha hecho, y como él hay varias personas en Cusco que conoce, como Karina Pacheco, y tantas personalidades que están seguramente, me estarán explicando también. Sendero Luminoso, entonces, aparece a veces cuando yo, o cuando sintió mi hermano, aparece como una lluvia buena. Pero no ha sido eso, pero no ha sido eso. Desde un primer momento se ha ganado el repudio de la gente, de la gente, de la gente. Eso todavía no hemos tratado de entenderlo. Eso hemos tratado, ahí está. Pues se levantaron muy rápidamente en Uchurajay, en Huaychao, en Chung, en otras partes, en mi pueblo, y han sido perseguidos, han sido perseguidos. Una ideología del terrorismo, eso hay que reconocerlo, esto. Nadie lo puede negar, nadie quiere también la violencia. Siempre queremos construir paz, queremos construir una cultura de paz. Pero también el Sendero Luminoso en ese tiempo, los políticos, todas estas cosas, armó un contexto en 1990 con la aparición de Alberto Fujimori, una coyuntura para aplicación del neoliberalismo y cómo se aplicó estas cosas. Y ahora mismo estamos sintiendo todas las secuelas de este proyecto neoliberal, que hay más brechas sociales, más desigualdades sociales. Y no solamente, tampoco hay capitalismo, tampoco no solo tiene un solo rostro, hay tantos rostros, ha cambiado a lo largo del tiempo. Eso es, estos días me andaban preguntando sobre la muerte de Abimael Guzmán, que cómo te sientes, cómo te lavaron el cerebro, algo así me preguntaban. Entonces, yo pensaba como Jorge Flores Ochoa y tantos otros que murieron. Recordamos a estas personas porque nos dejaron algo no tanto, ejemplo de vida. Por eso los campesinos, mis paisanos, vamos a bailar también en Todos los Santos, porque ha sido buena persona. Si ha sido una mala persona, como, bueno, está en el olvido. No queremos recordar, no es buen ejemplo. Y entonces, ¿por qué vamos a recordar? Me acuerdo que todavía en esos tiempos todavía nos repudiaba las comunidades campesinas, a Sendero Luminoso. Eso hemos hecho, eso tantas cosas. Creo que quizá podría comentar un poco sobre esto de Chogún, un poco para luego quizá pensar un poco y responder alguna de sus preguntas. La captura, ese día de mi captura, esa imagen que mostró doctor Murillo. Sí, así exactamente a la letra es el dibujo de Alberto Jiménez, que tiene un buen libro en Chungue, Trazos de Memoria, en eso está. Pero ese día, pues estábamos de hambre, muriendo. Yo era enfermero, no lo sé qué curaba, pero curaba algo. Sí, eso es, gracias por la imagen, eso es la imagen. Y entonces comenzamos a correr y no, pues bueno,
en verdad esperábamos la muerte. En verdad yo esperaba la muerte. En verdad esperaba la muerte porque uno no podía aguantar con tanta hambre también. Hambre, tantos piojos que se nos había llenado y las enfermedades que nos mataban. Pues traté de correr, es el miedo siempre, pero después tanta bala no pude correr y en vez de estar de pie, pues me escondí, me puse debajo de una roca así y alguien me ha visto. Mis compañeros murieron, niños, mujeres, 5, 6, lo mataron y no me mató, y ahí iba a matarme, entonces apareció el Chugún, teniente Chugún, después lo supe su nombre, ¿verdad? Entonces él ordenó que no me mataran, y llevaron, pues solamente hablaba quechua. Yo paso aquí mi Carlos, así decía Carlos, y después me llevó a la base militar. Yo pensaba que me iban a torturar, lo hacían así. Estábamos viviendo en otro contexto también, era otro contexto, otro era. Y entonces este teniente no me mató, se convirtió en mi padre, me dio casa, me dio familia, me puso a estudiar, Y después de nuestra convivencia, solamente creo que 4 meses, y después desapareció. Desapareció, no me dijo dónde estaría. Y eso, de eso, cosa, y porque me metió también otra guerra tremenda también. El ejército también ha sido terrible, ha sido una vida muy terrible. Y han sido levados miles de soldados, porque miles de jóvenes en la costa peruana, les tomó en la puerta de su casa, en la puerta de la escuela, y les subió al avión y aparecieron en las zonas de emergencia, en las bases militares. Y ahí estaban ahí. ¿Cuánta gente, cuántos soldados han encontrado ahora? ¿Cuánta gente, cuántos sufrimientos tuvieron? Y con ellos he podido vivir sin Chugún. Siempre pensaba. Entonces, yo me acuerdo que había escrito una pequeña cartita, ¿dónde estará? Porque era solamente seudónimo. En ese tiempo ni siquiera sabía su nombre o dónde vivía. Solamente me dijo que había estudiado en la Escuela Militar de Chorrillos. Pero después nada, no supe nada más. Eso ha sido una vida difícil en el ejército. He vivido como una década. He podido vivir, he estudiado, he podido estudiarlo, he podido sobrevivir. Después de vivir unos 10 años, pues he salido y he terminado como franciscano. Terminé como franciscano. También he vivido una vida después de franciscano, 4 años. Y después me salí. Y pues terminé pues en la selva donde mis padres, pero luego terminé como antropólogo. Eso es mi vida. He podido estudiar, he tenido la oportunidad de estudiar en México. Conozco gente amable y les agradezco muchísimo. Estas cosas me ayudaron también para pensar, para comprender, cómo comprender más que juzgar. ¿Cómo podemos entender al otro más que juzgar? Juzgar ha sido, a veces quizá es muy fácil, pero comprenderlo se hace más complicado para mí, más complicado. Creo que necesitamos esto, necesitamos preguntarnos, necesitamos comprender por qué pasó lo que pasó. O necesitamos comprender. Nosotros, sí, es verdad, nosotros hemos hecho este mundo. No hemos construido este mundo, nosotros lo hemos hecho esto, nosotros hemos construido esta estructura para pensar, para ver, para sentir, para compartir. Entonces, yo me pregunto, o nos podemos preguntarnos, ¿podemos vivir
podemos sentir de otra manera. ¿Hay otro mundo posible? ¿Es posible construir otro mundo posible? Si en este mundo también nos lleva a la individualización también, sálvese quien pueda. Vean nada más que nos ha tocado, que hemos experimentado con la pandemia, sálvese quien puede. Siempre necesitamos a los demás. Necesitamos a los demás para vivir. Necesitamos al otro. Si gracias al otro o a lo colectivo hemos sobrevivido, hemos podido sobrevivir. Bueno, hay otras tantas cosas que podemos hablar, como esta discriminación a veces de la costa, de la sierra, o de la sierra a la costa, o la idea del serrano como atraso, por ejemplo. O como que me preguntaron, pues, ¿les lavó el cerebro? Creo que estas cosas me dolió un poco. Lo que pasa es que no está en eso. Creo que a nadie nos lavó el cerebro. Abimael Guzmán. Nosotros también sabemos pensar, sabemos distinguir qué es bueno o qué es malo. Eso creo que sabemos, tenemos tanta capacidad también de agencia. Creo que eso somos, eso estamos haciendo. Por eso admiro a las personas como las autoridades, como hoy nos está dirigiendo también en esta plática, en esta charla. Eso no lo es entonces como un atraso. No deberíamos ver al serrano, al otro, como atraso. Bueno, y para terminar, solamente para entrar en la conversación, intentemos escribir nuestra historia con todos sus horrores. Hay que intentarlo, escribirlo con todos sus cosas, con todos sus problemas. Pero también hay mucha belleza. Hay mucha belleza, como dijo Liliana Coronado, el canto de las calandrias, el sonido del río. Uno puede sentir ahora el aroma de las plantas. Sí, esto desde aquí, estando desde aquí. Eso es, hay que escribirlo con toda su diversidad, ríos, campos. Les dejo un gran abrazo y muchas gracias por escucharnos, por escucharlos también. Gracias por la presencia. Muchas gracias y están para conversar. Gracias, estimado Lurgio. Una primera pregunta. Cuando ocurre este hecho en el que tú prácticamente salvas la vida por obra del teniente Shogun, tú tenías, según tu cronología, del 73 al 85, unos 12 años, pero creo que hay un problema con tu documento de nacimiento. Tú más o menos que tenías unos 15 años en ese momento, ¿verdad? Cuando ocurre esto en 1985. Es verdad. Yo soy de ahora, cuando llego al ejército, pues no tenía nada, ni siquiera partida, nacimiento, nada. Pues si regresara a mi pueblo, estaba totalmente quemado todas las cosas. Y el ejército dijo al registrador público, hazlo su partida de nacimiento. Lo hizo. Creo que hay una diferencia entre dos años. Entonces, en 1985 tú tenías más o menos entre 14 y 15 años, ¿verdad? Sí, 15 años. Ok. Entonces, mi pregunta es, en ese momento, ¿tú te viste envuelto en la maquinaria de Sendero, en este movimiento de Sendero? Pero tú acabas de decir que no fue que me lavaron el cerebro, tuve la opción de elegir. Pero en ese momento, personas de tu edad, de tu entorno, ¿tenían alguna opción de elegir si iban con ellos o no iban con ellos? En realidad no tanto. Iban solamente siguiendo a los hermanos, siguieron a los hermanos. Yo he ido Tú tuviste mi un hermano hermano mayor que ya estaba Sí, con pues ellos. sí, exactamente. Tú vas a buscarlo. Lo que pasa es que mi madre murió cuando
tenía unos 6 años y mi hermano, eso que se fue, pues se convirtió en madre. Y un día mi madre se fue y alguien me dijo, tu hermano está allí, mi madre, por supuesto. Entonces, yo quería verlo a mi madre, a mi hermano. Y después de tanto tiempo lo encontré. Lo que pasa es que era difícil salir del partido, porque si uno pensaba regresar, todo era, el castigo era con la muerte, era con la muerte. Si regresabas, pues te mataban el ejército, te mataban las rondas campesinos. Entonces no había tantas opciones, no había tantas opciones. De mi parte, una última intervención. Cuando tú salvas la vida y te están conduciendo hacia el cuartel, ya retornando también esta columna del ejército, los ronderos pedían que te maten, porque niños como él han quemado nuestras casas, escribes tú en tu libro. Entonces, ¿cómo sentías tú eso? Porque a final de cuentas, los ronderos de una u otra manera eran también gente como tú, pero en el otro lado de la orilla del río, ¿no? ¿Cómo sentías tú? ¿Qué sentías tú en ese momento? Es verdad lo que dices, había tanto desprecio, como dije al inicio de esta charla, había un tanto desprecio a Sendero Luminoso desde un primer momento a Sendero, al proyecto de Abimael Guzmán. Nos despreció tanto, por la ronda campesinos o los ejércitos cualquiera. Las rondas campesinos más que ninguno. Entonces sí, pues, sí pedían muerte, pero como no entendían el ejército, tú no hablaba Tú no quechua, ¿no? hablabas castellano. Nadie hablaba. Y pues no les importó. Y además ellos sabían lo que hacían. Bien. Lurgio, le vamos a dar el uso de la palabra a José Víctor, que levantó primero la mano. José Víctor, ¿nos escucha? Buenas tardes, profesor De Murillo. Buenas manera, tardes, buenas, de doctor manera Lurgio. breve, por favor, una pregunta. Sí, yo quisiera hacer dos preguntitas, por favor, brevemente. La muerte de Abimael Guzmán ha vuelto a traer, digamos, o a poner en evidencia algunas cosas que no nos hemos logrado entender, como lo ha dicho usted. Yo quisiera a partir de eso preguntarle por qué se tiende a la instrumentalización del terrorismo para avivar diferencias o atacar al opositor en el Perú. ¿Y qué piensa del terruqueo como esa forma de ataque o deslegitimación del otro? Gracias. Gracias, Víctor. Sí, es una pregunta muy interesante, difícil también. No tengo la respuesta. Sí, yo también me pregunto si en los primeros años nos ha repudiado las masas, o sea, los campesinos. Ah, y entonces, ¿por qué hasta ahora vive Sendero? Aunque hay ya no están siguiendo la ideología de Abimael Guzmán, no han seguido, se han separado en el BRAE que existe ahora, ya son otros, creo que es militarizado. Pero algunos políticos les ha ayudado, les ha ayudado para vivir. Eso nadie lo puede vivir. Y cada vez que levantamos alguna protesta que hay en la universidad, los jóvenes, pues ahí están los terrucos. Habrá excepciones, siempre hay excepciones, siempre habrá radicales también, pero gente que buscamos la paz, no hay nada de estas cosas. Además, Sendero Luminoso, hay que decirlo porque estaba ahí, yo no conozco. Eran gente, pocas personas, conformadas por niños, jóvenes, viejos, mujeres, pocas, no eran tanto, no eran tanto. Y ahora del Movadef, seguro existe, ahí están. Pero no son tantos. Nadie quiere la violencia en el Perú, ni en Ayacucho. Si uno camina, pues es tranquilo, uno está preocupado en sus quehaceres cotidianos, en sus hijos, buscando el pan. Sí, eso, no sé si he respondido a esta pregunta de Víctor. Gracias, Elurgio. Ahora
Señor, el doctor Luis Castillo levantó la mano. No, discúlpeme, Amaru Raimundo. Amaru Raimundo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayachu Yachichico Lurgio Kusikuni. Encantado de estar aquí y poder conversar con usted. Eh, Iván de Gregory decía que era imposible determinar las razones por las que muchas personas se unieron a Sendero, ¿no? No era como un producto fabricado en serie, sino que era muy complejo analizar las circunstancias de lo que les llevó a unirse, ¿no? Entonces, mi pregunta iba por ese lado, profesor Lurgio. Uno de sus personajes que más me conmovió dentro de su lectura, de sus escritos, fue el de Rosaura. Entonces, ¿qué ve usted de Rosaura en las mujeres de su vida, en las mujeres que rodean su vida, ¿no? Me entristeció mucho cómo terminó, lamentablemente, ¿no? Y conmueve bastante. Gracias, Ulpaiki. Gracias, Amaru. Gracias, Amaro. Como Rosaura, como Chugún, debe haber tantos, hay tantos militares buenos también como Rosaura. Yo he visto una compañera que nos ayudamos mucho, queríamos escaparnos, pero no había posibilidad de hacerlo. Me entristece. Creo que estas cosas, alguna culpa llevo también, alguna culpa. Alguna vez nos dijimos pues que queríamos morir juntos, algo así, que tenía que ayudarlo, pero yo había escapado muy cobardemente. Creo que eso me duele mucho hasta ahora. Me duele mucho y cada vez que paso también dónde estará, uno puede encontrarla, quizá habrá algún huesito regado, no lo sé, en alguna parte, pero me sigue doliendo, como esta, por razones, muchas razones seguramente, ha ingresado ella también, pero más que eso, me duele como humana, como mujer, como persona. Eso podría decir. Gracias. Ahora, Yanisa Guisado. Yanisa Guisado. Sí, buenas tardes, Giorgio, buenas tardes con todos. Ha sido un placer escuchar un poco el testimonio, aparte que también había leído los dos libros y básicamente quiero citar una parte de tu libro para hacerte una pregunta, ¿no? En una parte de Shogun mencionas, ¿no? Constantemente construimos el mundo para tener ciertas ideas y concepciones, pero si podemos hacerlo, también podemos romper esas cadenas para que la vida parezca como el vuelo del colibrí libre que se detiene en el aire cuando él quiere. Bajo esta premisa, mi pregunta es, ¿de qué manera el encuentro con tu hermano, eh, este encuentro con Shogun y esta consolidación con tu familia te permitió ser como ese colibrí libre que mencionas en los distintos aspectos de tu vida, ¿no? Cómo de una u otra forma también tú pudiste romper un poco con esta cuestión ideológica, ¿no? De Sendero Luminoso y cómo también has deconstruido ciertas concepciones que de una u otra forma tuviste de niño, pero que a lo largo de tu vida, pues, aprendiste, ¿no? Básicamente eso. Gracias. Muchas gracias, Yanisa. Sí, sí me gustaría, quizá por eso ando rompiendo cadenas también, como señaló muy bien el doctor Murillo. No pensaría, no pienso en ese momento cuando he ido a buscar a mi hermano, pues estaba totalmente convencido en la guerrilla, así nos llamábamos en ese tiempo. Luego en el ejército, luego en el convento, pero ninguno de estos, si me preguntaran esto, no quisiera, por favor, no quisiera estar allí, ni quisiera. Yo soñaba siendo, pues, ascender en el soldado, pero ahora no, absolutamente nada
ni en el convento absolutamente. Creo que iba rompiendo también cadenas. He tratado de romper cadenas. Hay muchas cadenas que hemos construido en el mundo, que hemos construido muchas cadenas que nos atan. El que, pues hay que mirar nada más, vean nada más cómo hacen juramentación en Palacio de Gobierno. Pues hay que arrodillarse, levantar la mano, la banda que se pone el sombrero, tantas cosas, la alfombra roja, etcétera, etcétera. Que estas cosas, estos ropajes también que nos atan. Así nos atan también las estructuras que hemos construido, tanta estructura que hemos construido. Y entonces la antropología me ayuda un poco viendo otras sociedades, otros grupos humanos que pueden disfrutar de otra manera la vida. Y no tan complicado como hemos construido. Y eso era, me preguntaba, es que nosotros le hemos hecho esto, como otros también se preguntaron, nosotros le hemos hecho esto. Hemos construido nosotros, también tenemos esa misma capacidad para deshacerle, construir otro. Bueno. Gracias. Oswaldo Bolo. Oswaldo Bolo. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Buenas. Dale. Hola, Lurgio, gracias por darte un tiempo y compartir tus experiencias. Yo tenía un par de dudas. La primera era, siguiendo un poco tus publicaciones en Facebook, ¿no? Recuerdo que comentaste más de una vez que habías estado buscando a Shogun, ¿no? Y que creo que incluso has podido llegar a comunicarte y encontrarte con él. ¿Eso es cierto? ¿Podrías contarnos qué ha pasado luego de esta última carta o de este apartado final, ¿no? En el que el último libro que publicaste, en el que hablas sobre la posibilidad de encontrarse, cómo ha sido el encuentro, estás preparando un nuevo material, cómo ha sido eso, ¿no? Si es que pudieras, si es que quieres, ¿no? Y lo otro que quería preguntarte, quizá más de tu lado más académico, ¿no? Porque recuerdo que en el LASA de este año presentaste un avance, ¿no? Acerca de estas otras memorias dentro de la memoria salvadora, ¿no? Estas memorias militares, estas memorias heroicas de los policías, de los militares, ¿no? Que muchas veces se ha visto afianzada o muy vinculada con las memorias más fujimoristas, ¿no? Pero al parecer hay otras memorias que son militares, pero no necesariamente fujimoristas. ¿Eso es así? No sé si esos dos lados podrías responder. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Osvaldo, qué gusto escucharte. Sí, es verdad, sí, para compartir eso, justo le agradezco mucho también no lo sé, un poco esa suerte ha tenido estos meses escritos, una suerte y pude conversar en varias otras reuniones para conversar sobre los exsoldados, que ha sido un poco más terrible todavía, más terrible cómo han sido elevados los jóvenes entre 15 y 20 años, jovencitos. Esas edades han sido elevados los jóvenes. Miles, Carla Granados, que está haciendo una tesis sobre esto, pues, ha hecho una buena investigación, espero que pueda publicar, que pueda terminar en tesis y pueda publicar el libro. Casi 500,000 de jóvenes que han ido a las bases militares estaban ahí y una instrucción traumática, atroz, lo convierten en animales. Cuando llega un joven y se convierte en perro, en animal. Eso era la ley, sí. Entonces han vivido muchos jóvenes han vivido. Ahora viven agrupados en federaciones, tratando de reclamar sus derechos, y han servido 2 años en el ejército y dijeron, pues adiós. Y adiós, no lo está, ¿dónde está? Mutilados, con tantos traumas, secuelas, etcétera. Y entonces lo que me preguntaba es ¿qué les ayudó a los jóvenes? ¿Qué les ayudó a los jóvenes a superar este trauma?
Y una de las cosas es que la formación de este afecto en la violencia. El afecto les trataba de, como hipótesis, planteaba el afecto les ayudó, porque cuando llegan, pues se conforman como promociones, y había que actuar en grupo, como los japoneses que cuando cultivan este arroz, pues todos deben participar. Si uno falla, todos, es castigado todos, algo así. Si un soldado fallaba, pues no obedecía, pues todos eran castigados. Entonces esa fraternidad se construyó, ese afecto les ayudó, y esas cosas se ven ahora cuando están acá fuera ya como ex soldados, les ayuda, se reúnen para hacer parrilladas, levantan ciudades, han construido, han luchado por sus derechos. Entonces eso hemos tratado de reflexionar, o estoy tratando de reflexionar también. Bueno, lo de Chogún, bueno, antes de la pandemia, creo que el 14 de marzo del 2020, nos citamos con Chogún gracias a este libro, Chogún vive, Chogún vive. Es un gran hombre, es un gran hombre. Pude encontrarlo después de muchos años. Me da muchas cosas de paternidad, algo así, sí me da muchas cosas. Y nos vimos en Lima. En Lima podemos conversar un ratito, comer un rato, caminar un rato, como caminamos cuando en las calles de San Miguel, en Ayacucho. Podemos caminar, comer un rato, conversar un rato también. Y nos citamos para otro día, pero la pandemia otra vez nos separó. Pues se enfermó varias veces ahora con esta pandemia y pudo recuperarse también. Nos llamamos. El día que él me autorice decir su nombre, pues lo voy a decir lo diré. Gracias. Pero le agradezco por ese gesto de humanidad que ha tenido. Ahí está, tiene hijos, tiene una esposa, trabaja como cualquier hombre. Pues ya es ex militar, ya no está como aquí. Entonces tú lo vuelves a ubicar a raíz del libro, a raíz de la carta que le escribes. Sí, a raíz de la carta que escribo, me contactaron. Antes no sabías algo de él. Absolutamente nada antes que el libro. Gracias, Lurgio. Valerie Maco. Valerie. Sí, hola Lurgio, gracias también por tu tiempo. Yo tuve la oportunidad de escucharte alguna vez en una charla que hubo en el LUM y un poco creo que voy a rescatar un poco también del comentario anterior que te hicieron, porque también quería llevar la discusión un poco por allí, porque a mí creo que quizás un poco lo que más me llevé del primer libro es que cuando una parte cuenta sobre tu experiencia en el cuartel, justamente cómo muchos jóvenes fueron llevados y luego expuestos a entrenamientos violentos, casi sanguinarios, ¿no? Y luego estos mismos jóvenes, quizás también algunos de ellos estuvieron involucrados posteriormente en casos de vulneraciones de derechos humanos, ya como militares quizás. Eso me hizo pensar mucho en las historias un poco paralelas quizás a la historia oficial del conflicto armado, memorias que han sido o son poco visibilizadas, como los de los niños soldados, que también sufrieron mucho, ¿no? Y aprendieron mucho de esa violencia desmedida contra un otro que veían como alguien ajeno, alguien potencialmente quizás terrorista en ese momento. Y creo que esa fue una parte que me llevé más personalmente a leerlo, fue preguntarme más por cómo entendemos las categorías de víctima, victimario, sobre lo complejo que puede ser entenderlo y comprender esto para nuestro diálogo ya post-conflicto y la posibilidad de la redención y el perdón, ¿no? Entonces quería como que también quizás robarte un poco un comentario en ese sentido, como relacionar quizás o complejizar un poco más sobre cómo es que quizás entendemos de ciertas formas
a un victimario, no sé cómo llamarlo, pero que quizás puede ser algo mucho más complejo que eso, ¿no? Como este caso de niños soldados que eran como enfrentados continuamente, diariamente a este tipo de aprendizaje de la violencia. Gracias. Muchas gracias, Valerie. Muchas gracias. Sí, es muy complejo, es muy complejo. A mí me cuesta, todavía es difícil también. Es muy sensible hablar del tema también, muy sensible es hablar el tema. No es fácil hablar, no es fácil hablarlo por estas cosas que está politizado. No es fácil. Víctima, victimario también han sido al mismo tiempo, como han sido esos en las zonas campesinas también han sido víctimas, pero al mismo tiempo también han sido victimarios también. Eso se hace muy complejo, ¿eh? Muy complejo, ¿no? A mí me cuesta también pensar en esto. ¿Cómo entender, por ejemplo, a los oficiales del ejército, por ejemplo, que al mismo tiempo son víctimas también, son victimarios también? Es muy complejo, hay que contextualizar también el tiempo. Estábamos en una zona de emergencia, estado de excepción. En ese contexto hay que pensarlo también. Y no solo eso, y estaba ahí una cuestión más que es la discriminación que hablaba del serrano, por ejemplo. Aunque nos duela tanto, por ejemplo, no lo sé si han escuchado estos de risa también el pituco de Magdalena, o al último vez que he escuchado el pituco de Hilo, no lo sé si lograron escuchar esto, a los jóvenes que mandan, que maten a los serranos. Un trato tremendo, esta discriminación racial. Denle armamento a estos jóvenes. Denle armamento a estos jóvenes. Esos jóvenes que vivían en la costa peruana, en otras partes también estaban en Ayacucho. Ayacucho era con estigma, hasta ahora llevamos también con el estigma de terrucos, y no lo somos. Bueno, es muy complejo, Valerie. Gracias. El doctor Luis Manuel Castillo. Doctor, gracias. Se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Lurgio, en principio para agradecerte esta intervención, para felicitarte, ¿no? Y decirte que eres una persona que admiramos mucho en todo el contexto que tú has podido vivir. En realidad, tu obra yo he tenido la oportunidad de leerlo recientemente gracias al doctor Fernando Murillo, quien me ha obsequiado el ejemplar, y lo hemos leído también en un corto tiempo. Y ha habido algo que a mí me ha llamado mucho la atención y te cito. Nosotros éramos chicos aún y observábamos los primeros incendios de las casas. Vimos las primeras cabezas decapitadas y el río de sangre que quería ver el presidente Gonzalo, mientras esparcía su revolución. Eso vimos, mi teniente, como algo común o como algo que tuvo que pasarnos a los peruanos, como si fuera parte de nuestro destino. Se nos fue volviendo corriente la presencia de muertos, de heridos, de piernas buscando su brazo, de cabezas buscando su antebrazo, de toras reuniendo las costillas. En realidad, Lurgio, al leer esto, a mí yo quedé impresionadísimo, porque quizás, si bien es cierto, soy un poco mayor, pero no he vivido tan cerca todo este desastre del terrorismo. Y mi pregunta era por ahí, ¿no? En realidad, ¿fue así tanto en Ayacucho lo que se ha vivido en el terrorismo? Muchas gracias. Luis Castillo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Luis Castillo. Veamos las imágenes. Vera Lenz, la fotógrafa,
tiene un álbum de fotografía, o Oscar Medrano, Nunca más el libro. ¿Han visto ese libro? Es más cruel que quizá lo que he visto, lo que me ha tocado vivir. Están ahí las imágenes. Ojalá que pueda publicar Vera Letts, que no está aquí, la fotógrafa que toma la Yuyanapa, que aparece en el libro, en la tapa del libro. Ella tiene miles de fotografías inenarrables, aplastado con una piedra tremenda, una cabeza así, ejemplo, tremendo. ¿A dónde nos ha llevado este pensamiento? Es tremendo. Por eso nosotros queremos siempre construir la paz. Mira, nada más, lo que pasa es que quizá si eso vimos, eso he visto, hay otras tan crueles todavía, tan crueles. Pero a pesar de todo, yo me acuerdo que mientras reventaba dinamitas, jugábamos. Ahí, entre piedras, jugábamos. Por supuesto que podríamos llorar buscando raíces también que comer, pero jugábamos, me acuerdo que jugábamos. Me recuerdo que creo que también se normaliza, se naturaliza también. Hasta uno puede desear la violencia. ¿Cómo uno puede desear la violencia? Porque se naturaliza. Lo que es eso, lo que estamos construyendo. Eso es importante que también pensarlo. La violencia también se naturaliza, se hace carne también. Gracias. Gracias. La doctora Ana Santamaría. La doctora Ana Santamaría. Bueno, estaba con la mano levantada. Doctor, disculpe, justo Sí. estaba atendiendo la puerta. En realidad, más que hacer una pregunta, lo que quería era agradecer al profesor Lurgio. Su libro llegó a mis manos gracias a una recomendación del autor peruano también, José Carlos Irigoyen, a quien sigo en redes sociales. Y sus palabras fueron tan emotivas al comentar su libro que no tuve más que ir volando a conseguirlo. Y luego recomendarlo a amigos que sé que lo van a apreciar como yo, como el doctor Fernando. Y a pesar de iniciarlo, no en el momento, iniciar la lectura no en el momento más propicio, apenas leí uno de las primeras frases del libro, no lo pude soltar. Y a riesgo de sonar, de caer pesada, quisiera leer estas 3 líneas. No sé, pero no me mataste, y sigo vivo en esta tierra, adeudado con la existencia, tratando de zafarme de esa telaraña inventada por la humanidad. Y efectivamente, todos estamos, creo, de cierta manera adeudados con la existencia, y esa frase me caló, y como le digo, profesor, no pude dejar de leer su relato, que es poético, que es sentido, sin ser lastimero, porque elige las palabras adecuadas a pesar del dolor que transmiten. No es un relato que traduzca rencor, resentimiento, por el contrario, traduce mucho agradecimiento, y eso es lo que quería hacer en este momento, agradecerle. Libros como el suyo, tan entrañables, nos van a acompañar pues por siempre. Gracias, profesor. Gracias. Muchísimas gracias, Ana María, muchísimas gracias. Sí, siempre estoy adeudado, ahora estoy adeudado de doctor Fernando Morillo, Liliana Coronado, y lo que acaba de decir Ana María, y de cada uno de ustedes, creo que aprendo, estoy adeudado de Chubún, estoy adeudado de la vida. Y por eso me queda solamente agradecerlo. Gracias. Vamos con una penúltima participación. Raida.
Raida. Sí, buenas noches. Profesor Lurgio, buenas noches. Un gusto saber nuevamente de usted. Fue docente mío en la San Cristóbal y sí, pues efectivamente usted nos comentó y también nosotros vivimos lo que fue esta época del terrorismo, ¿no? Y que nosotros, la verdad, ya no quisiéramos terrorismo nunca más. Y me emociona, me exalta de verdad de saber de su libro, que haya escrito toda esta situación que nos haya pasado, o a veces todavía, como usted mismo dijo, todavía en el Brain existe. Me gustaría saber su punto de vista, no sé si tal vez estoy para las elecciones que fueron, su punto de vista, ¿qué fue? ¿Por qué fue? Eso sería, gracias. Gracias, Raida, qué gusto hayamos compartido en la clase. Me da gusto, me alegro siempre y tengo que alegrarme cada vez que mis estudiantes hayan terminado, que son profesionales, ese día yo podría celebrarlo. Sí, el tema es muy complicado, es muy complicado. Quizá podría poner un ejemplo. Mira, había un tiempo que, que si querían asaltar algo, un grupo asaltaban y cuadraban los carros en ese tiempo de 1980, 85, 86. Entonces, pues se llevaban, no sé, propaganda de Sendero Luminoso, hacían pues, todas estas cosas y llevaban y asaltaban y somos Sendero Luminoso y listo. Pues me acuerdo que llegaban a la base que nos ha atacado Sendero Luminoso y nos ha llevado todo nuestro dinero, todas estas cosas. Pues permite estas cosas, estos tipos permite. Por ejemplo, hubo entre comunidades, pues hasta por el lindero de tierra. Eso estaba con el ejército, pues estaba con... y eso para cobrar, qué bueno que llegó la violencia, entonces este es el momento para cobrarlo. Bueno, por otra parte, no lo sé exactamente en el BRAI, solo existen los de Palomino, un pequeño grupo, en ese tiempo bastaría que nos lanzara, por ejemplo, esos lanzagranadas que tiene el ejército y desaparecíamos, no habíamos nada más, nada más. Pero aunque nos duela, pues debe vivir. O sea, hacemos vivir también. Esto a mí me duele mucho, no lo sé tantos ahí, mucho, no lo sé a quién conviene estas cosas, porque uno para justificar tantos compramientos, para comprar 5 helicópteros que cuestan tanto, hay que justificarlo, pues si no es zona de emergencia, pues no se puede justificar, no puedes justificar. Hay tantos armamentos que no lo sé cuánto presupuesto se gasta al minuto en el mundo habiendo tanta pobreza, por ejemplo. Es muy complicado hacerlo, decirlo, es muy complicado, pero no son tan grandes. Es un pequeño grupo que está seguramente relacionado con el narcotráfico. Todo esto. El narcotráfico también es otro problema, quienes lo permiten, porque están ahí. Pues si no lo sé. No cultivaría, los paisanos cultivábamos las cocas porque maní costaba un sol y la coca 20 soles el kilo. Si quieres cultivar, quieres ganarte 20 soles o sembrar un maní para un sol. Y hay que sembrar varios para comprar 1 kilo de azúcar. Entonces, estas cosas pasan para echarlos la culpa a alguien. La mayor parte, una buena parte de las torres también han sido de otro lado, que andaban echando la culpa. Bueno, gracias. Gracias, Lurgio. Bueno, creo que voy a conceder una última participación para después dar el uso de la palabra a la doctora Liliana Coronado. Huber González. De manera breve, sí, por favor.
Ok, ok. Bueno, buenas tardes a todos, en especial Lurgio, profesor Lurgio. Bueno, leí sus dos obras, El soldado desconocido, bueno, Carta al teniente, ¿no? Muy bonitos como la anterior ponente o la que preguntaba decían, no transmite odio, no transmite rencor, y a pesar, y lo dice de una forma, o sea, lo narra todo el acontecimiento, pero sin transmitir esas cosas, ¿no? Muy bueno, bueno. La pregunta viene, si con estas últimas elecciones, creo que nos hemos visto tal como somos, nuestra sociedad peruana, ¿no? Eh, los de Lima, los de la Sierra, los costeños, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es, en gran parte, ¿es bueno decirnos tal como es? O sea, para decirnos qué tanto nuestra sociedad es diferenciado, qué tan hipócrita, por decir entre comillas, es nuestra sociedad. Y a partir de esto empezar algo, ¿no? Algo que podemos conseguir o trabajar en algo en que podemos estar de acuerdo, cosas en común, porque ahí, como dice, todo lo que se puede medir, se puede controlar, porque la, no sé si es la palabra correcta, el racismo, es una forma de intolerancia y nos hemos visto que somos totalmente intolerantes, ¿no? O bastantes intolerantes. Entonces, mi pregunta es si a partir de esto podemos empezar en algo o vamos a un camino, ¿no? Esa sería mi consulta. Gracias. Gracias, Huber. Lurgio. Muchísimas gracias. Siempre es posible, siempre. Yo tengo una tremenda esperanza. Cada día siempre es por venir, ¿no? Siempre es posible construir, siempre es posible. Estamos haciendo esta forma, por ejemplo, de nuestra plática ahora mismo. Esto es muy bueno, es muy bueno. Sí, somos tan diversos, hemos construido así, como ha dicho Michel Foucault, el poder construye la verdad. Es verdad esto. Hay que mirarnos en el espejo. Y por eso siempre digo, o sea, hay que contar la historia, hay que mirarnos también con todos estos horrores, con todos estos horrores. También con toda la diversidad, con toda la belleza que tenemos los humanos, ¿ah? O que tenemos los humanos que tenemos. Y entonces eso nos falta, pero estamos haciendo, no hay tanto, creo que pesimismo, no lo hay ese pesimismo, más bien es adelante. ¿Cuántas cosas nos puede pasar en la vida? Nos podemos caer 1000 veces, creo. Uno puede, hasta yo estoy aquí, desde las cenizas, pero tenemos esas mismas fuerzas, esas mismas capacidades para levantarnos, para seguir adelante, para compartir con el otro. Algo tenemos que compartir. Muchísimas gracias. Gracias. Finalmente, Liliana. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Lurgio, es increíble poder tenerte aquí frente a mí. Siento que estás en este ambiente. Te agradezco profundamente por haber aceptado la invitación. No creímos que fuera posible. Eres un hombre tan sabio, tan grande, pero a la vez eres un hombre sencillo. Nos inspiras confianza, nos das esperanza. Eres sin duda alguna un peruano del que nos debemos sentir orgullosos todos los peruanos. En esta carta al teniente Shogun elegiste el género epistolar y realizas la redacción con un dominio extraordinario. Nos transmites tus emociones, tus sentimientos, tus pasiones. Queremos seguir leyendo tu carta. Tengo 2 preguntas. ¿Cómo es que elegiste este género y si seguirás escribiendo más cartas? Y ya para despedirme, te comento que estoy en Cusco, que te esperamos y que bueno, hace frío y es posible que llueva esta tarde. Un abrazo fraterno. Te admiramos. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo tengo que agradecerte infinitamente por esta conversación que me hace sentir muy cercanos y estamos tan cercanos y uno puede sentirlo tanto y ojalá que podemos tomar un café estamos aquí en Lurgio tratando de hacer
compartiendo, ayudando a mi familia. Tengo mis niñas, ayudo con... creo que no tengo tantos defectos que virtudes, pero he aprendido. La vida también es efímero también nuestra vida, pero quedan como ejemplos como de ustedes. No lo sé, yo no soy un escritor, y he intentado escribir intento escribir, me gusta transmitir, me gusta también la soledad, y cada vez que me siento triste puedo conversar con alguien, puedo tomar un café, o simplemente camino hasta un lado de un río y para escuchar el canto del río, o conversar en el mercado. Eso intento, y bueno, ahora que ya estoy animado, estoy tratando de escribir otro texto, espero pueda terminarlo, y ojalá que pandemia y podamos volver como antes estábamos para compartir, para caminar. En Cusco, en Ayacucho, nos gustaría que ustedes también podemos encontrarnos aquí o en cualquier parte. Somos siempre pienso a estas cosas, somos humanidad. Creo que somos humanidad. Tantas cosas andamos separando ahí, fronteras, no nos damos cuenta, o no nos damos cuenta que viajamos en una nave, no sé a dónde, pero viajamos, pero andamos peleándonos unos a otros. Pero también estas cosas al mirarnos también nos hace grandes, ¿eh? Son grandes personas como ustedes que se acabó. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, y qué gusto, no será la última. Gracias, encontrarnos. Gracias, Lurgio. Bueno, a todos los que nos han acompañado, les agradecemos su participación, no sin antes recomendar los libros de Lurgio, Memorias de un soldado desconocido. En este libro ustedes podrán apreciar el recuento que él hace de su vida en las filas de Sendero Luminoso cuando él apenas era un adolescente. Como lo ha dicho él, salvado por un teniente del ejército, se ve enrolado en el ejército, viviendo o siguiendo con la violencia. Luego él, tal vez harto de todo eso, busca un poco de contemplación e ingresa a la orden franciscana, y como él mismo ha dicho, deja también eso y ahora se ha refugiado en la antropología, en el estudio del hombre. Y a partir de allí, de repente, es que vamos a encontrar la esperanza de entendernos mutuamente el uno con el otro. Muchísimas gracias, Lurgio. Quedamos muy agradecidos. Un saludo desde el Cusco. Gracias, lo agradece Cátedra Cosco, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, y que todo te vaya bien. Cuidémonos y vida muy buena. Nos vemos. Ha sido un gusto. Hasta luego. Nos vamos despidiendo. Sí. Gracias, Lurgio. Hasta una próxima oportunidad. Gracias también a ti, Fernando. Gracias, hacemos lo que podemos.